Un saludo para todos. Agradezco a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia la invitación a este espacio. Hilos de palabras, literatura y tejido para la salud mental. Yo soy Alejandra Betancur Jaramillo, soy licenciada en lengua castellana, psicóloga y especialista en psicopatología. Quiero empezar compartiendo una frase del escritor y activista político uruguayo Eduardo Galeano. Él ha sido un gran defensor de los derechos humanos. Y con esta frase me parece que conecta perfectamente literatura y tejido. Quien escribe, teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo. Con hilos de palabras vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Para adentrarnos un poco más en la literatura, voy a comenzar con este cuento escrito e ilustrado por Hans Wilhelm. Yo siempre te querré. Esta es la historia de Elfie, la mejor perrita del mundo. Elfie y yo crecimos juntos, pero ella creció mucho más aprisa que yo. Me gustaba apoyar la cabeza sobre su piel caliente. Soñábamos juntos. Mi hermano y mi hermana también querían mucho a Elfie, pero Elfie era mi perro. Todos los días, Elfie y yo jugábamos juntos. A Elfie le encantaba perseguir ardillas y escarbar entre las flores del jardín de mi madre. A veces, Elfie hacía alguna diablura y entonces mis padres se enfadaban y la reñían, pero la seguían queriendo mucho, solo que nunca se lo habían dicho. Pensaban que Elfie ya lo sabía. Los años pasaron muy aprisa. Yo crecía hacia lo alto, y Elfie crecía hacia lo ancho, hacia lo ancho. Cuantos más años tenía Elfie, más dormía. Ya no quería salir de paseo como antes. Aquello me preocupaba. Llevamos a Elfie al veterinario. No había nada que él pudiera hacer. Elfie se estaba haciendo vieja, dijo el veterinario. A Elfie cada vez le costaba más subir escaleras, pero tenía que dormir en mi cuarto. Le puse un almohadón muy blando para que estuviera más cómoda. Cada noche al acostarnos le decía, yo siempre te querré. Sé que Elfie me entendía. Una mañana me desperté y vi que Elfie había muerto durante la noche. Entre todos enterramos a Elfie, lloramos y nos abrazamos para consolarnos. Mi hermano y mi hermana querían mucho a Elfie, pero nunca se lo habían dicho. Yo también estaba muy triste, pero me consolaba pensar que cada noche le había dicho, yo siempre te querré. Un vecino mío me ofreció un cachorro. Sé que a Elfie no le hubiera importado, pero le dije que no. Lo que hice fue regalarle la cama de Elfie. Le hacía más falta que a mí. Algún día tendré otro perro, o un gato, o un pez de colores. Sea lo que sea, cada noche le diré, yo siempre te querré. Ahora bien, ¿por qué literatura y salud mental? En mi experiencia como psicóloga y también como promotora de lectura, he venido desarrollando un método al que he denominado LOREM, historias para cuidar el alma. Lorem proviene del latín dolorem ipsum, que significa dolor en sí, y es un método que he venido utilizando como herramienta psicoterapéutica, tanto de manera individual como grupal. Con este método he encontrado que puede permitir a una persona mirar en perspectiva los problemas o situaciones cotidianas y ha sido de gran utilidad en pacientes con depresión, ansiedad, fobias o baja autoestima.
Algunos referentes históricos que me han servido a mí para pensar en este método terapéutico han sido el libro, el texto de la India, Kalila y Dimna. Este es un texto del siglo V, cuenta la historia que un rey que le había perdido sentido a la vida eh, mandó a sus súbditos para que consiguieran algún tipo de brebaje o la cura para su tristeza. Como ellos no encontraban nada y todo lo que traían era inútil para este rey, cualquier día se encontraron un sabio en el camino y les dijo que le recomendaba un libro al rey. El libro es el texto de Kalila y Dimna. El rey encontró allí todas las respuestas a sus preguntas y con ello logró curar la tristeza. Además se convirtió en un gran sabio y pudo ayudar a otras personas en su reino. Voy a leer unos fragmentos de Kalila y Dimna. Porque tanto la fuerza como el buen juicio son indispensables en la guerra, y ninguna de estas dos cosas pueden sustituir a la otra. Sin embargo, el buen juicio tiene además ventajas sobre la fuerza. Muchas cosas pueden lograrse con el curso del buen juicio sin necesidad de recurrir a la fuerza, pero nada se logra con la fuerza si falta el buen juicio. Este texto ha sido considerado una obra maestra que contiene todos los principios de la experiencia humana a manera de fábulas. Aquí le dice el león al chacal: yo tengo la certeza de que el aprecio con que te hemos distinguido y los favores con que te hemos rodeado borrarán de tu ánimo la falta involuntaria que hemos cometido contigo. Y así como te devolvemos nuestra confianza, tú nos devolverás la tuya y podrás seguir a nuestro lado feliz y satisfecho como siempre. Otro texto es la historia de psiquiatría de Postel y Kettel. En este texto, ellos rescatan la historia del médico romano Celio Aureliano del siglo V, que proponía una terapia literaria para sus pacientes con alteraciones en el comportamiento o alteraciones en los humores y por tanto en su temperamento. Esto basado en su antecesor Hipócrates, que decía que los temperamentos se diferenciaban entre melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Entonces, ante cualquier desequilibrio en estos humores o temperamentos, él proponía una terapia literaria. Y aquí les voy a compartir su receta médica. Decía Celio Aureliano: es conveniente también prescribir la lectura de libros, y aún de libros catalogados como erróneos, para que los enfermos ejerciten en profundidad su espíritu. Habrá que presentarles una obra cómica o de mímica, si estos locos padecen de tristeza, o a la inversa, una obra que muestre la tristeza o el temor trágico, si los enfermos se ven afectados de alegría pueril, pues conviene corregir las características particulares de alienación mediante sus contrarios, para que así el estado del alma recobre la condición media que es la salud. Pasamos entonces al texto Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Este texto de Bruno Bettelheim, él es un psicoanalista austriaco que asegura que los cuentos contribuyen a la formación de la mentalidad infantil y su tránsito hacia la madurez, porque se comportan como un espejo de la realidad. Y dice el doctor Bruno Bettelheim: el placer que experimentamos cuando nos permitimos reaccionar ante un cuento, el encanto que sentimos no procede del significado psicológico del mismo, aunque siempre contribuye a ello, sino de su calidad literaria. El cuento es en sí una obra de arte y no lograría ese impacto psicológico en el niño si no fuera, ante todo eso, una obra de arte. Más adelante dice: el cuento de hadas transmite al niño una comprensión intuitiva e inconsciente de su propia naturaleza y de lo que puede ser su futuro si llega a desarrollar sus potenciales positivos. Capta, gracias a los cuentos,
que ser una persona en este mundo significa tener que aceptar dificultades y pruebas, pero también pasar por maravillosas aventuras. Tengo también otro referente, el doctor Glenn Doman. Él es un psicólogo norteamericano que comenzó aplicando su metodología para potenciar el aprendizaje a través de la lectura en niños con algún tipo de lesión cerebral. Como encontró grandes beneficios en la plasticidad cerebral de estos niños, trasladó su método a el resto de la población infantil. Y esto ha dado eh, unos grandes beneficios a todo tipo de públicos. El doctor Glenn asegura que la lectura es apta para todas las edades, incluso desde el vientre materno. Voy a leerles un fragmento de su teoría. Dice, la finalidad del método es brindar a padres y educadores herramientas para elevar en los niños los niveles intelectual, físico y social a través de la estimulación sensorial temprana, para crear conexiones neuronales y desarrollar así sus capacidades al máximo. Tenemos también de otro lado al doctor Lorenzo Hernández Pallarés. Él es un psicólogo español quien acuñó el término cuentoterapia hace más de 30 años y lo denominó como el arte de sanar a través de los cuentos. Él dice que leer cuentos permite un contagio emocional similar al que sentimos con otras manifestaciones como la música, el cine, la pintura, etcétera. Y una de sus bellas frases es: los cuentos son la historia de una transformación, son la reserva ética para un mundo sin mentiras. Bueno, otros beneficios de la literatura para la salud mental. Tenemos los beneficios cognitivos. La lectura favorece los procesos cognitivos básicos como sensación, percepción, atención y memoria. Se dice que cuando leemos a los niños en un periodo de por lo menos 5 minutos, incrementando estos periodos de lectura día a día, logramos fomentar en ellos la atención sostenida. Hoy en día, y esto nos ocurre no solamente a los niños, sino también a los adultos, con la inmediatez de las redes sociales, no permanecemos más de 3 minutos en un video, aun si este nos resulta atractivo. Mientras estamos viendo un video o un TikTok, ya queremos pasar al siguiente y no disfrutamos ni siquiera el proceso. Entonces, estamos carentes de esta atención sostenida y esto se desarrolla también con la lectura. Favorece los procesos cognitivos superiores como pensamiento, inteligencia y lenguaje. Dice que la lectura propicia la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevo vocabulario, pero también una expresión más fluida, una capacidad de argumentación importante, y esto incide de por sí en un buen desempeño académico. Fomenta también otros procesos creativos como imaginar, interpretar, narrar, escribir e ilustrar. Propicia la madurez cognitiva y emocional. La psiquiatra Marian Rojas Estapé, autora de varios libros, utiliza como una de sus estrategias la biblioterapia con sus pacientes. Y ella dice en una entrevista, además de ser una defensora de que la lectura sana el cerebro, dice, una buena capacidad de lectura mejora la cognición y la atención, pero esto se logra entrenando. Una estrategia para desarrollar el hábito es intentar leer por lo menos media hora seguida sin tener que revisar el celular. Los libros bajan el cortisol, te llevan a la comprensión porque dan un sentido a las cosas y esto de por sí produce alivio físico y mental. De otro lado, tenemos a la investigadora y pedagoga brasileña Angélica Sátiro. Angélica dijo en un seminario de literatura infantil y juvenil realizado aquí en la ciudad que leer mejora la plasticidad cerebral, puesto que esta actividad estimula el cerebro y propicia nuevas conexiones neuronales
que tienen la capacidad de transformar la experiencia de vida. La literatura entonces permite imaginar otros mundos posibles. Voy a compartirles entonces una lectura de el texto La gran fábrica de las palabras. La gran fábrica de palabras. Existe un país donde la gente casi no habla. Es el país de la gran fábrica de palabras. En ese extraño país hay que comprar las palabras y tragárselas para poderlas pronunciar. La gran fábrica de las palabras trabaja noche y día. Las palabras que salen de sus máquinas son tan diversas como el mismo lenguaje. Existen palabras que cuestan más caras que otras y no se dicen a menudo, excepto si se es muy rico. En el país de la gran fábrica, hablar es caro. Los que no tienen dinero a veces rebuscan en los cubos de la basura, pero las palabras que se han tirado no son muy interesantes. Hay muchas cagarrutas de cabra y huesos de conejo. En primavera, las palabras pueden comprarse en las rebajas. Se puede conseguir un lote de palabras a buen precio, pero casi siempre estas palabras no sirven para gran cosa. ¿Qué podemos hacer con ventrílocuo y filodentros? A veces se encuentran algunas palabras en el aire. Es entonces cuando los niños se precipitan para atraparlas con sus cazamariposas. Se sienten muy orgullosos de poder decir algunas palabras a sus padres por la noche durante la cena. Hoy Bruno ha cazado 3 palabras con su red. No las dirá esta noche, pues quiere guardarlas para alguien especial. Mañana es el cumpleaños de Andrea. Bruno está enamorado. Le habría gustado decirle te quiero, pero no tiene bastante dinero en su hucha. Así que le regalará las palabras que se ha encontrado: cereza, polvo, silla. Andrea vive en la calle de al lado. Bruno llama a su puerta y no le dice buenos días, ¿qué tal estás? No, porque no tiene esas palabras guardadas. En su lugar sonríe. Andrea lleva un vestido de color rojo cereza y ella sonríe también. Detrás de ella Bruno ve a Óscar. Óscar es su mayor enemigo. Sus padres son muy ricos, pero no es por eso por lo que Bruno lo detesta. Óscar no sonríe, él habla a Andrea. Te quiero con todo mi corazón, Andrea mía. Más adelante lo sé, nosotros nos casaremos. ¡Oh! Esto cuesta una fortuna, piensa Bruno. Andrea sigue sonriendo, pero Bruno no sabe a quién. En los ojos de Óscar hay mucha seguridad. Mis palabras son escasas, piensa Bruno. Respira profundamente y solo piensa en todo el amor que alberga en su corazón. Después pronuncia las palabras atrapadas en su red. Las palabras vuelan hacia Andrea. Son como piedras preciosas. Cereza, polvo, silla. Andrea ya no sonríe. Lo mira. Parece que no tenga ninguna palabra más para decir. Entonces se le acerca despacito y deposita un dulce beso en la nariz de Bruno. A Bruno solo le queda una palabra. Se la encontró hace tiempo en un cubo de basura entre centenares de cagarrutas de cabra y huesos de conejo. Esta palabra le gusta mucho. La había guardado para un gran día. Y finalmente el gran día ha llegado. Y fijando la mirada en los ojos de Andrea, le dice: más. La- Muy bien. Vale la pena preguntarnos si nosotros que tenemos acceso gratuito e ilimitado a las palabras, ¿cuánto podríamos construir? Bueno, ahora los beneficios conductuales. La lectura desarrolla habilidades interpersonales y comunicativas y aporta a la resolución de conflictos y a la toma de decisiones. Todo ello es coincidente con las habilidades para la vida, que es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud en entornos educativos para justamente generar una educación socioemocional. Genera también disciplina y adquisición de hábitos. El Premio Nobel de Literatura Somerset Maugham dice: adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las adversidades del mundo. Estimula además la improvisación y el juego. Gianni Rodari es un escritor y pedagogo italiano que en su libro Gramática de la Fantasía realiza una recopilación de experiencias que tuvo con unos niños
a quienes enseñó unas técnicas de escritura creativa a partir del juego y del humor. Él, entre las técnicas de escritura desarrolladas, instauró una que se llama hipótesis fantástica. Entonces, invita a los niños y también, ¿por qué no a los adultos, a preguntarse cosas como, ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si las casas caminaran? O mejor aún, ¿qué pasaría si las casas volaran? Tenemos aquí entonces algunos temas y textos que podríamos relacionar para trabajar o acompañar algunos sentimientos. Por ejemplo, el duelo. La novela juvenil Prometo extrañarte de Melisa Monsalve Barrera. Esta chica fue ganadora de una beca de creación de la Alcaldía de Medellín. Es la historia de un niño que busca a través de su arte hacer un homenaje a su abuelo fallecido con el fin de no olvidarlo. Les leo un fragmento. ¿Recuerdas cuando jugábamos a encontrar figuras en las vetas de las baldosas? Yo lo había olvidado y eso me asusta mucho, abuelo, porque creo que tenía 7 años cuando jugamos por última vez. No me había dado cuenta que podía olvidar tantas cosas importantes. ¿Qué va a pasar cuando cumpla 12 años o 14 o 16? ¿Qué tal si dejo de recordar todo lo que vivimos juntos? Esta es pues Melissa. Para la sexualidad hay un texto muy bello que se llama ¿De dónde vienen los niños? Este texto es de Andrew Andry y explica de manera muy sencilla y bien ilustrada la reproducción sexual. Con esto ayuda a los padres, docentes y otros cuidadores a afrontar esas preguntas incómodas y perturbadoras que nos hacen los niños en torno a la sexualidad. Lo narra de manera muy bella, sencilla e ilustrada, como decíamos. Comienza, por ejemplo, con las plantas, el proceso de la polinización, pasa por los animales y luego con las personas. Desde el momento de la concepción hasta el parto. Este es pues un libro muy útil para trabajar el tema de la sexualidad con los chicos. Otro tema, el de la autoaceptación. El niño gato, de Triunfo Arciniegas, ilustrado por Di Pacho. Esta es la historia, el cuento de un niño gato, que en realidad es un gato que se corta los bigotes, pero no puede disminuir el tamaño de sus pupilas. Se siente muy niño, pero en el fondo su anhelo es caminar también por los tejados con su negra cola esponjada. Para el tema de la tolerancia a la frustración existe otro cuento que se llama Casi de Peter H. Reynolds y nos da a conocer cómo las opiniones externas pueden incidir de tal manera en nosotros que nos lleven a renunciar a un talento. Pero también de igual manera hay otras personas que pueden notar esos valores y esas capacidades, ayudando a que podamos creer en nosotros mismos y no renunciemos a nuestros sueños. Tenemos también el tema de la convivencia en un mismo barco. Él es de Monique Cepeda y rescata la risa como ese lenguaje común a todos, independientemente de nuestras creencias, las diferencias socioculturales y de los distintos tipos de temperamentos que existen. Y por último, un libro muy bello que es el de Guillermo Jorge Manuel José, de Men Fox, para trabajar la memoria. En este, un niño que se llama Guillermo Jorge Manuel José, un niño que tiene 4 nombres
y se hace amigo de una anciana que se llama Ana Josefina Rosa Isabel. Entonces, el niño ayuda a recuperar a Ana Josefina Rosa Isabel gran parte de sus recuerdos a partir de objetos que va trayéndole y van con ellos recordando eventos del pasado. Y así como esta pequeña muestra, existen otros temas y textos. Por ejemplo, para el acoso escolar está Yule, de Gregi Meyer; para la depresión, El árbol rojo, de Shaun Tan; el miedo a la oscuridad y el miedo a la muerte, El perro negro, de Levi Pinfold; o El pato y la muerte, de Wolf Elbrook. Para el amor propio, un texto bellísimo que se llama Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera. Las relaciones de pareja, encontramos todas estas disparidades, pero también los encuentros y desencuentros que hay en las relaciones de pareja de manera cotidiana, y cómo al interior de una pareja se puede ir creciendo y desarrollando acuerdos que permitan una vida más armoniosa. Tenemos el aprendizaje amoroso, de la Letitia Burget y Emmanuel Houdar; o Sencillamente tú, de Jutta Bauer. Y la autoexigencia, las personas que tienen casi que un trastorno obsesivo compulsivo, que en el fondo todos tenemos un poco de ello. La niña que nunca cometía errores, de Mark Pett y Gary Rubinstein. Los invito entonces a que exploren todos estos textos. Hay temas que, como mencioné, pueden ser usados por personas de cualquier edad, porque incluso los libros infantiles pueden trabajarse con adultos. Pero también se pueden utilizar otro tipo de textos, como la poesía, eh, los libros denominados de autoayuda, algunas novelas, la ficción. Cada quien puede sentirse más cercano e identificado con algún tipo de texto, y la interpretación definitivamente es individual. Siempre será individual. Pero por ello también es importante conocer y luego indagar con cada paciente lo que se está viendo en un texto. A todos no les hace sentido la misma lectura. También es importante mencionar aquí que estas alternativas psicoterapéuticas no reemplazan, en el caso de patologías importantes, a los profesionales de la salud, pero pueden ser un buen complemento. Y ahora pasemos entonces al tejido. Tejer no es solo tejer, es sostener un diálogo con el origen. En cada tejido se descubre el sueño de un pueblo que ancla su identidad en su vestimenta. ¿Qué animal no lleva puesto en su piel su manto diferenciador que lo protege del frío, el agua, los vientos, el sol? Pero los mantos andinos protegen más allá de las inclemencias climáticas. Ellos cubren los cuerpos de conocimiento que protegen del peligro más temido por cualquier pueblo consciente, que es el peligro al olvido. Fragmento de Mario Osoyo Oyarzábal. ¿Por qué tejido y salud mental entonces? El tejido surge como una necesidad humana de protección frente al clima. Es también un espacio de transmisión generacional del conocimiento. Por lo tanto, es una actividad que aporta identidad y pertenencia. Vemos cómo alrededor del tejido siempre se unen comunidades y se va transmitiendo de generación en generación todos estos saberes. Y si bien antes era exclusivo de mujeres o personas de edad, hoy en día muchas personas de todas las edades y géneros han buscado acercarse a este arte. Entre los beneficios, y vamos a ver cómo aquí muchos de los beneficios coinciden con los ya nombrados entre las bondades de la literatura. Dice, favorecen la coordinación y agilidad mental. Vemos otra vez los procesos como concentración y memoria, procesos cognitivos básicos y superiores. Estimulación de neuronas y neurotransmisores, lo vimos con varios de los autores, Glenn Doman, Angélica Sátiro, Marian Rojas Estapé. Desarrolla habilidades matemáticas, pues hay que tomar decisiones cuando se teje. Hay que planear, hay que contar, a veces es necesario desbaratar, y esto trabaja también un poco la tolerancia a la frustración, pero es todo un aprendizaje de la práctica en el tejido. También es una terapia complementaria a trastornos psicológicos. La fisioterapeuta británica Bethany Corkill
La autora de este libro que vemos en pantalla, Crochet Therapy, ella ha venido utilizando el tejido para acompañar procesos como dejar de fumar, como estados de depresión y también algunas otras patologías mentales o físicas como el cáncer. Ha encontrado grandes beneficios y resultados con el tejido. Es una forma de meditación. Esto sí que es bien importante para la salud mental y ahora recomendado pues por psicólogos, médicos, psiquiatras, por todo el ámbito de la salud para acompañar cualquier tipo de procesos. Dice que la meditación propicia un estado de concentración que ayuda a reducir la tensión muscular y a detener la divagación mental. También es una alternativa laboral y de socialización. Hay muchas personas que viven del tejido y de otro lado hay personas que se reúnen a tejer. Hoy en día a través de las redes se ponen citas en ciertos lugares de la ciudad, buscan un espacio en un parque, un lugar donde cualquier persona que quiera acercarse a tejer puede hacerlo y allí se van compartiendo también un poco estos saberes. Unos enseñan a otros. Como alternativa, como fuente de felicidad, también es importante porque recibir un pago por la labor realizada o que nuestros trabajos sean admirados por otros, pues también contribuye mucho a la autoestima. Otras experiencias de literatura a través del tejido. Tenemos entonces los saberes ancestrales de origen indígena y afrodescendiente, las mochilas, las molas, las trenzas, los canastos son también un lenguaje escrito. Algunos historiadores mencionan que los esclavos africanos usaban peinados con mapas, con rutas de escape en su cabeza para ocultarlos de esos patrones y así poder llegar a un punto de encuentro entre todos y poder escapar. Otras culturas utilizan la danza para realizar tejidos, y aquí vemos también las molas, que son propias de la cultura cuna de Panamá. Son elaboradas a mano en tejidos que van por capa y tienen que ver con la mitología propia de estos pueblos, con sus saberes ancestrales. Bueno, nuevas tendencias sociales a partir del tejido. Tenemos los programas de paz y convivencia. Esto hemos visto cómo los libros textiles narran experiencias a partir de en torno al conflicto armado. Y estos espacios para las personas que los han padecido se han convertido como en remansos y refugios contra la violencia misma. El ecofeminismo o partido de las doñas. Algunos grupos organizados por líderes comunitarios, como este Partido de las Doñas, han conformado por madres que han perdido sus hijos en episodios o en hechos violentos, resignifican su dolor a través del tejido, bordando los nombres de sus seres queridos en unos trozos de tela para que estos sean recordados más por aquellas cosas que amaban. Esto ha significado un tema de sanación importante para estas madres porque resignifican la tristeza. Luego, los tejidos individuales los han unido en una gran manta, la cual llevan a las distintas marchas de ciudad sobre la paz y de esta manera, pues también hacen como un homenaje a sus hijos. Las nuevas masculinidades, como habíamos visto ya, el tejido como una labor no exclusiva de mujeres que vincula a los hombres y también a la población LGTBI. Hoy en día dicen algunos hombres que ya pueden tejer en cualquier espacio sin sentirse etiquetados. Tenemos otra iniciativa muy bonita que se llama PACO. PACO, para consentir, para acompañar. Esta iniciativa convoca a personas de todo el país a tejer un pequeño chigüiro el cual es donado a niños, niñas y adolescentes que están atravesando un proceso de quimioterapia. Entonces se hacen donatones grandísimas o tejetones de Paco en todo el país, simultáneas, y se van recogiendo todo el tiempo este tipo de muñequitos elaborados en una lana especial que no afecte las condiciones de salud de estos chicos que se encuentran en los hospitales. ¿Qué otras experiencias unen la literatura con el tejido?
Tenemos entonces algunos libros alusivos al arte de tejer. Por ejemplo, el libro Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Esto fue lo que hice. Puse una gran pieza de tejido en mi telar y dije que era un sudario para mi suegro Laertes, pues sería muy impío por mi parte no regalarle una lujosa mortaja para el caso de que muriera. Hasta que terminara esta obra sagrada, no podría pensar en elegir un nuevo esposo, pero en cuanto la completara, me apresuraría a escoger al afortunado. Otro libro muy bello, ilustrado con diagramas y fotografías de tejido, es este Punto a Punto de Ana María Machado. Aquel río también nacía manso y suave, como quien no va a ir muy lejos, un hilo de agua. Pero luego a otros hilos se juntaba, y punto a punto, gota a gota, seguía adelante, cantando entre las piedras, acariciando las márgenes, haciéndose cada vez más fuerte. Todo se miraba en el río, ese hilo, el sol y las nubes, los árboles y la hierba, la luna y las estrellas, los animales que iban a beber el agua, las flores que se inclinaban sobre él, el picaflor con su pico de aguja, de flor en flor, en un bordado de colores. Todo lo guardaba el río, lo transformaba, de aquello se alimentaba y retribuía, en cosas buenas mudaba. Agua para beber, baño para tomar, lluvia para plantar, peces para comer, camino para viajar. También se simboliza la literatura en otro tipo de manifestaciones tejidas. Tenemos por aquí, por ejemplo, algunos personajes literarios como Caperucita Roja. Miren qué linda, tejida. Todo elaborado punto por punto en crochet. Tenemos a El Principito con su bella capa y su cinturón. Alicia en el País de las Maravillas. Y Pinocho. Y por último, qué mejor experiencia que los costureros literarios. Estar tejiendo mientras alguien nos lee en voz alta es una experiencia maravillosa. Además, esta estrategia ahora es tendencia en las bibliotecas de la ciudad. O sea que vale la pena como averiguar las programaciones e inscribirse en estos tipos de grupos que contribuyen, pues como bien sabemos, de manera importante a la salud mental. Y bueno, también los invito entonces como con una reflexión de cierre a que en adelante ustedes se permitan experimentar estas maravillosas técnicas como la lectura y el tejido en los ámbitos personales, sociales y también en el de la salud mental. Con estas maravillosas expresiones artísticas para el beneficio humano, quiero además entonces cerrar con esta última reflexión. El río tiene miedo al entrar al océano. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve enfrente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver.
Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera. El río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino convertirse en el océano. Esta es una bella reflexión de Khalil Gibran. Algunas referencias utilizadas para este conversatorio y muchas gracias a todos por su asistencia.